Bueno, empezamos un nuevo trimestre y este trimestre el título es La verdad presente en Deuteronomio. ¿Qué es verdad presente? La verdad presente es la profecía que se tiene que cumplir en una generación. La verdad presente para una generación son las profecías que se van a cumplir en esa generación y ese pueblo tiene que conocer antes de que suceda. Entonces, cuando hablamos de la verdad presente en Deuteronomio es porque hay profecías que tienen doble cumplimiento en algunos casos y en otros, como en Deuteronomio, hay profecías que no se cumplieron en Israel, pero que se tienen que cumplir con nosotros, porque en Deuteronomio empieza la definición de la identidad del pueblo adventista, y es importante que la entendamos. Ahora, y vamos a ver la introducción que aparece en nuestra lección. Esta introducción la escribió Clifford Goldstein. Entonces vamos a leerla, el libro del pacto de Deuteronomio. La historia es la siguiente. Durante el reinado del rey Josías en Jerusalén, de 640 a 609 a.C., alguien que probablemente trabajaba en el templo encontró un ejemplar de un libro y lo leyeron ante el rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, segunda Reyes 22:11. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que él y su pueblo no estaban obedeciendo lo que estaba escrito en el libro. Fíjense que ese tiempo Israel estaba en la apostasía y Josías no lo sabía hasta que leyó el libro de la ley. Y este es un tipo para nuestro tiempo. Luego, sobre la base de este libro, llamado el libro del pacto, segunda Reyes 23:2, Josías comenzó una gran reforma. Podemos leer sobre esa reforma en segunda de Reyes 23. ¿Cuál fue el libro que tuvo tanto impacto en el rey y su nación? Ahí creo que se acopla donde hay dos teléfonos juntos. Sí, se cree que fue Deuteronomio, nuestro estudio para este trimestre. Y fíjense que por eso Clifford Goldstein eligió este libro para estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros, como Dios nos dijo, tendríamos que hacer en la última generación una reforma como la que hizo Josías. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo antiguo estaría pasando algo similar. El quinto y último de los 5 libros de Moisés, Deuteronomio, un nombre que proviene de la palabra latina Deuteronomium, que significa segunda ley, podría resumirse de la siguiente manera. Y este es el resumen que hace Clifford Gospel. Después de salir de Egipto y establecer el pacto con el Señor en Sinaí, los hijos de Israel, en lugar de ir directamente a Canaán, vagaron por el desierto durante 40 años. Y fíjense que el pueblo antiguo también está vagando por el desierto. Eso es lo que Dios le mostró a Lenahuay y se lo dijo en el año 2001, que la generación del pueblo antiguo que se había levantado en contra de él y no había querido entrar a su reino, no entraría, y que el pueblo antista sería dejado en el desierto. Y eso lo vamos a ver durante nuestro estudio. Cuando se cumplieron los 40 años y los hebreos estaban finalmente a punto de cruzar a la tierra prometida, Moisés les habló en una serie de discursos, cuyo mensaje esencial podría parafrasearse así. Ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Por fin, llegó el tiempo. Este es el tiempo. Y fíjense que Jesús nos dijo que cuando viéramos los señales de los tiempos, sabríamos que no va a pasar esa generación. Entonces, este es el tiempo, le dijo Moisés, por fin. No olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes y no olviden lo que les pide ahora, que es amarlo con todo el corazón y el alma y revelar ese amor mediante la obediencia a todos sus mandamientos, todo según el pacto. Y para enfatizar la importancia del pacto, Moisés repitió al pueblo los 10 mandamientos, el fundamento legal de sus obligaciones de ese pacto. Ahora, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Es el fundamento legal de sus obligaciones de ese pacto? Vamos a ver qué se puede malinterpretar esta frase. Pero por supuesto, los 10 mandamientos, que es un símbolo del amor de Dios y el amor que tenemos que tener nosotros, es el fundamento del pacto, que el Señor había establecido primero con sus padres y que ahora estaba restableciendo con ellos, justo en la frontera de Canaán. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿podría haber paralelismos entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera de la tierra prometida, en Sittim, y lo que nosotros enfrentamos hoy, justo en las fronteras de la nueva tierra prometida?
Sí, hay paralelismos. Ahora, lo que a veces nosotros tenemos confusión es ¿cuál es la tierra prometida? ¿Mm? Porque la tierra prometida no es el cielo, es el reino de Dios. Es el lugar donde habían entrado los miembros de la iglesia primitiva, como el autor de Hebreos lo dice en Hebreos 4. Habían entrado en el reposo de Dios, el reposo en el que tenemos que entrar nosotros. Y eso también lo vamos a estudiar para ver la diferencia. De allí el tema de este trimestre que se titula La verdad presente en Deuteronomio. Y eso es lo que vamos a analizar, los mensajes de la verdad presente que podemos extraer de las palabras de Dios a su pueblo del pacto. En este trimestre estudiaremos Deuteronomio temáticamente. Abordaremos el tema del pacto eterno, la ley y la gracia, lo que implica amar a Dios y al prójimo, y lo más importante de todo, como el libro de Deuteronomio nos revela el amor de Dios, cuya manifestación más poderosa ocurrió en la muerte y la resurrección de Jesús. Por supuesto, una gran brecha cultural y temporal separa a nuestra iglesia hoy de aquella iglesia del desierto. Pero lo que tenemos en común con ellos quizás sea más que los que nos separa de ellos. Por ejemplo, las siguientes palabras no podrían dirigirse a nosotros también. Y esto está en Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Como dice Moisés, esta no es mi ley, es la ley que Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjate que no eran las leyes en sí las que les daban sabiduría y entendimiento ante las naciones, sino su obediencia a estas leyes. Decididamente hay un mensaje para nosotros aquí. Y este es solo uno de los tantos que veremos en el libro de Deuteronomio. Y esta lección la hace Clifford Goldstein, que es judío, por eso es interesante escuchar y ver la visión que él tiene. El libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, el último libro de la ley de Moisés, la ley del pacto entre Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pueblo de Israel, fue escrito para la enseñanza de todo el pueblo de Israel. Fíjense, para el pueblo de Israel y especialmente, como indica Pablo, para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. ¿Para qué? Como Israel en el desierto y después de entrar a la tierra de Canaán, como podemos ver en el relato de lo que ocurrió en el tiempo de Josías, no caigamos como ellos en la idolatría. La idolatría en la que caerían los apóstatas de la iglesia primitiva cuando llegara el tiempo de la apostasía y se manifestara el hombre de pecado. Y eso ya pasó. Y leemos en 1 Corintios 10, 1 al 14, o sea, una síntesis de lo que Pablo les dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que resaltarles que la roca, porque Jehová es la roca, es Cristo, que Cristo es Jehová? ¿Por qué tiene que resaltárselos? Porque los griegos, algunos de ellos, como lo empieza a mostrar en 1 Corintios 8, estaban confundiéndose, porque, como él dice, comían de lo sacrificado de los ídolos y su conciencia se contaminaba y empezaban a pensar que había más que un Dios. Pero nunca hubo más que un Dios verdadero. Y el verdadero Jesús, ¿quién es? Es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y entonces sigue diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este es el centro del mensaje de Pablo acá en 1 Corintios 10. ¿Por qué a Pablo le preocupaba la idolatría? Principalmente por tres razones. La primera, porque él sabía que, como se los dice a los griegos de la iglesia de Corinto, si adoramos a un Cristo que no es Jehová, que no es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
caímos en la idolatría y estamos adorando a un ídolo. Ahora, y eso es lo que pasaría cuando viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado. La segunda, porque él sabía que, como le indica la ley del pacto, el tiempo de la ira de Dios había llegado sobre Israel únicamente a causa de la idolatría. Él sabía que, por causa de la idolatría, después de amonestarlos repetidamente por medio de sus profetas, Dios había tenido que dejar a su pueblo, los había abandonado y ellos siguieron en pos de los dioses a los que habían elegido adorar, como está escrito en el libro de Deuteronomio, al final, Deuteronomio 31, del 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. ¿Qué va a hacer? Se va a ir detrás de los dioses ajenos y los va a adorar. A eso llama Dios fornicar. Los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará. ¿A quién dejaría a Jehová? E invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré. Esa es la ira de Dios. ¿Qué hace Dios? Los deja. Cuando ellos, después de llamarlos muchas veces por sus profetas, eligieron seguir adorando a los ídolos y lo dejaron a él, y él los dejó. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Esa era la única causa por la cual el pacto sería roto. Que ellos eligieran a otros dioses y se fueran detrás de los otros. Ahora, la tercera razón de su preocupación, porque este pacto es el mismo que se extendió con la iglesia cristiana, y por eso la tercera parte de su preocupación por la idolatría es porque él sabía que, como había sido anunciado por medio de Daniel y Ezequiel, a la iglesia cristiana llegaría el tiempo de la apostasía y se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición, que apostataría de Jehová, del Dios de sus padres, y en su lugar, llamándolo Dios y Cristo, empezaría a adorar a otro Dios, al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, adorando al dragón y a los demonios, como lo dice en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es apostasía? Apartarse de Dios, lo que hizo Israel, e ir detrás de otros dioses. Eso es lo que haría el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque este sería el hijo de perdición, el hijo de Satanás, que haría lo mismo que Satanás quiso hacer en el cielo. Y en Daniel 11, 31 al 33, se había anunciado lo que conocía Pablo. Y se levantarán de su parte, de parte del rey del norte, y eso se cumplió con Constantino, tropas. Y esas tropas sabemos que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, quitarán la obra de Jesús y pondrán la abominación desoladora, al ídolo del desolador. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, ¿no? A los que harían la obra de Balaam, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, porque el hombre de pecado con la bestia romana empezarían a perseguirlos y asesinarlos. Y la Biblia es clara, Dios sabía lo que iba a pasar y lo anunció. Del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, porque apostataría. Entonces el hombre de pecado, ¿adora al Dios verdadero? No. ¿Honrará en su lugar a quién? Al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana. Dios que sus padres no conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Y en defensa de su ídolo, de su abominación, él echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, quebrantando, destruyendo a los santos del Altísimo, a los miembros de la iglesia primitiva, como leemos en Daniel 7:25.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, los matará. Y en Daniel 8, 23 a 24 leemos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia. ¿Cuál sería la fuerza? La del Imperio Romano, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién destruiría? Al pueblo de los santos. A la iglesia primitiva la destruiría. Y la persiguió hasta eliminarla de la tierra. Y como leemos en Daniel 8, 9 al 12, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Acá ese es un símbolo. ¿Cuál es el ejército del cielo? El ejército de Dios en la tierra, la iglesia primitiva. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Cuáles son las estrellas? Las que Jesús en Apocalipsis tiene en su mano, que son los ángeles de las 7 iglesias. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Jesús, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo lo echó por tierra? Asesinando a las personas que eran parte del santuario de Dios, del templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y se perdió el conocimiento de la verdad. Y ese es el motivo por el cual Dios llamó al pueblo antista en el tiempo del fin, para que recupere el conocimiento de la verdad. Ahora, sabiendo lo que estaría ocurriendo en nuestro tiempo, en el tiempo de la última generación de su pueblo, el tiempo previo a la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, sabiendo que nuevamente los miembros de su pueblo, los miembros de la iglesia remanente, habríamos caído en la idolatría, y estando ciegos no lo veríamos, ¿no? Como lo hizo en el tiempo de Acab y Jezabel, Dios prometió enviarnos al profeta Elías, para que nosotros volviéramos a acordarnos de la ley de Moisés, donde está el Pentateuco, en la que hay ordenanzas y leyes para todo Israel, y las guardáramos, como leemos en Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de, ¿qué cosa? De la ley de Moisés, mi siervo. Hubo un mensaje, no lo vi, se me pasó por acá. Bueno, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Si tiene alguna pregunta, directamente, por favor, pregúntenla. Al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes, dice, para todo Israel. O sea, en Sinaí, ¿qué le dio Dios a Moisés? No solo los mandamientos, sino ordenanzas y leyes para todo Israel. Y eso solo dice la última generación, que se acuerde de esa ley. Y aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea, antes que empiece el tiempo de angustia, Dios prometió mandarle a su pueblo el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que volver a tener la fe de los padres de la iglesia primitiva, como Dios les mostró Lena, la fe que tenía la iglesia primitiva. El volver a leer los libros de la ley de Moisés, como lo hizo Josías, volvería a abrir nuestros ojos y veríamos lo que estaría sucediendo en nuestro medio y en medio de las iglesias caídas, en medio de la bestia y el falso profeta del Apocalipsis. Porque la idolatría introducida encubiertamente en medio de la iglesia cristiana es la misma idolatría que había sido introducida abiertamente entonces en medio de Israel. Y nosotros debemos hacer una reforma similar a la que hizo Josías en Judá y en Israel. Por eso Clifford toma esta referencia. Segunda de Crónicas 34, 1 al 5. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, era un niño. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, 8 y 8, 16, a los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Quiso conocer al Dios de Israel. Y a los 12 años, cuando tenía 12 y ¿cuánto? 12 y 8, ¿cuánto? 20 años, muy bien. Ese es más brillante esa mente. Y a los
12 años de su reinado, a los 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿No? ¿Qué había en Judá y en Jerusalén, en medio del pueblo de Dios? Lugares altos, imágenes de acera, de la reina del cielo, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, los altares al sol, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. ¿Qué había en medio de Israel? Imágenes del sol estaban adorando. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Porque los sacerdotes paganos, y en este caso eran judíos, eran enterrados al lado de sus altares. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo limpió el paganismo. Ahora, ¿cuándo? Cuando se dio cuenta que esto estaba pasando en medio de Israel. Y esa es la obra que tiene que hacer el profeta Elías. Como podemos ver en la reforma de Josías, la idolatría de Roma, que además de las imágenes filosóficas definidas en la doctrina de Jezabel, hace altares con imágenes del sol, imágenes de Baal, el dios de las fortalezas, y esculturas de la reina del cielo, y se postra ante ellas y las adora, y entierra a sus sacerdotes junto a sus altares, como lo hacen en la Basílica de San Pedro con sus sumo pontífices. Es la misma idolatría que había sido introducida en Israel y en Judá. Por eso, la Iglesia Universal o Católica de Roma, las tropas que levantó Constantino, a la que Jesús llama la mujer Jezabel, es identificada en la profecía como una hija y como parte de la Gran Babilonia, su sexta cabeza, la cabeza que sufrió la herida de muerte, vivió y al sanar su herida de muerte, se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia, y al beber del vino el furor de su fornicación y unirse a ella en su adoración, adorarían al dragón. Ahora, las imágenes, fíjense cómo adora Roma y lo publica. La primera imagen es la imagen que el sumo pontífice romano, ese tiempo Constantino, vio en el cielo, la imagen de su Dios con una cruz en el medio. Y a esa la llamó Cristo. Y eso es lo que Roma introdujo en la iglesia cristiana. Esa es la abominación desoladora. ¿No? Y ese es Baal. Y hace altares con imágenes del sol. Y las adora. ¿No? Como el Papa tiene en su mano la imagen del sol. Y ahí está la copa en la que la ramera le da a beber su vino al pueblo de Dios. ¿Y qué es? La imagen del sol, la que vio Constantino, con la cruz en el medio. Y eso lo llama Cristo. Y a la derecha tiene la imagen de ¿quién? Del Dios de Egipto. Y ahí el sol con el triángulo en el medio, al que llama Dios la Trinidad. Y ahí tienen justamente la definición del Dios la Trinidad, que son las tres hipóstasis del sol. El sol Padre, el sol Hijo y el sol Espíritu Santo. Porque a eso adora Roma. Ahora, no hay duda que Roma es idólatra, pero los protestantes ya se unieron a Roma para adorar al mismo Dios. ¿Y qué pasaría? Como Dios anunció. Vi una de sus cabezas, Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Porque la ramera tiene 7 cabezas, 7 hijas, y 10 cuernos, que son sus otras hijas. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló ¿quién? Toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué es la tierra? El pueblo de Dios. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque ella lucha en contra del que no adora a su Dios. ¿Y qué hacen? Se unen a ella para adorar a su Dios y adoran al dragón. Ahora, ¿quién tiene que luchar contra ella en la última batalla? Como dice acá, ¿quién, como la bestia, quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es miedoso, como Israel cuando tenía que entrar a Canaán? ¿Quién tiene que luchar contra ella? El pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia remanente. El pueblo que tiene que ir con el santo, con el verdadero Jesús a la batalla, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamando a su pueblo a salir de la Gran Babilonia y a dejar de participar de sus pecados, a dejar de adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, llamándola Dios y Cristo. Y ese pueblo es el pueblo antista, el pueblo que estaría en la condición del ángel de la Odisea, y tendría miedo
de cumplir su misión. Por eso, el pueblo que estaría recorriendo el mismo camino, el antitipo del camino que recorrió Israel desde que salió de Egipto hasta que entró en Canaán, el pueblo que como Israel en Cádiz ya tuvo su primera apostasía, a la que Elena de White identificó como la apostasía alfa, y que en este tiempo estaría en la misma condición que Israel en Sitim, a las orillas del Jordán, porque en nuestro medio se habría desarrollado la apostasía omega, y, como Israel en Sitim, a las puertas de Canaán, se habría unido a las mujeres adoradoras de Baal y estaría fornicando con ellas y con sus ídolos, al pueblo de la iglesia adventista del séptimo día. El oír las palabras de la ley de Moisés, y especialmente el libro de Deuteronomio, le va a ser de suma utilidad. Por eso, es una bendición que esta lección llegue hasta nosotros. Pero vamos a tratar de estudiarla leyendo todo lo que Dios dice en la ley. Porque como todos sabemos, esta es la lección del ángel de la Odisea. Pero es la oportunidad que tenemos de estudiar esta lección. Ahora, la primera lección de este trimestre se titula Preámbulo de Deuteronomio. Y al empezar a analizar la verdad presente en Deuteronomio, la profecía para el pueblo de la iglesia remanente en nuestros días, nuestra lección hace un breve repaso de la historia que precedió a la escritura por Moisés del libro de Deuteronomio. Y nosotros analizaremos todos esos conceptos como Dios nos dijo que lo hagamos, analizándolos en forma racional, como leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por eso Elena dice en el Conflicto de los Siglos, página 656, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando qué cosa dice cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos, es un deber, formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Dios nos dejó su palabra. No tenemos que depender de ningún hombre. Ahora, lo primero de lo que habla esta lección es el conocimiento de Dios. Y empezaremos analizando ese concepto. Empezaremos analizando el conocimiento de Dios, al que hace referencia el versículo de memoria, que está en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿quién es amor? ¿Qué Dios es amor? ¿Baal? No. Esta afirmación no la hizo Juan sobre los dioses de la Gran Babilonia, ni sobre los dioses de Jezabel, sino sobre Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel y el Dios de la iglesia primitiva, que no es el Dios de la iglesia Roma. Ahora, ¿quién conoce a Dios? Solamente el que ama como Dios ama. Conoce lo que es el verdadero amor y conoce a Dios, porque Dios es amor. Solamente esa persona conoce a Dios. Y por eso Dios hablaba en la profecía de un pueblo que conoce a su Dios. La próxima pregunta es, ¿pueden los hombres amar como Dios ama? ¿Pueden conocer a Dios? Por sí mismos, no. Después de la caída, todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado corrompió el tesoro en nuestros corazones y no amamos como Dios ama, ni conocemos lo que es el verdadero amor. Por eso no conocemos a Dios, aunque los ángeles de la Odisea crean que lo conocen. Como leemos en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Romanos 3:23 vemos cuál es nuestra condición, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Refleja el hombre la imagen de Dios? No, para nada. ¿Ama como Dios ama? No.
Por eso, la única forma en que podemos llegar a amar como Dios ama y conocer a Dios es que Él cumple a nosotros las promesas del nuevo pacto. Y nosotros lleguemos a nacer de nuevo, de Dios como sus hijos y como hermanos de Jesús. Y Él cumple en nosotros la promesa de la nueva creación, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, derramando su amor en nuestros corazones. Entonces, solo entonces, como sucedía con los miembros de la iglesia primitiva, podremos empezar a conocer a Dios y a amar como Dios ama. Y en Deuteronomio, el libro que estamos estudiando, capítulo 30, versículo 6, después de anunciar lo que iba a pasar con Israel cuando llegara el tiempo de la ira, Dios les promete lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, no tu carne, sino tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, a fin de que guardes los mandamientos de Dios. Y solo se puede guardar si nuestro corazón fue circuncidado por Dios, si Él escribió su ley ahí. Y leemos en Romanos 5, del 1 al 5, esta era la fe de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente justificados, sino, después de eso hay otra cosa, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Después de la justificación, ellos entraban a un lugar en la cual estamos firmes. ¿Y qué promesa tenía Dios para su pueblo? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo? Lo que perdió el hombre, Dios prometió restaurarlo. Ese es el verdadero evangelio. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué tenían en el corazón? El amor de Dios. Ahora, ¿conocían a Dios? Claro que sí, si el amor de Dios estaba en el corazón de ellos. Ellos conocían a Dios, porque Dios es amor. Esa es la experiencia de la iglesia primitiva y es la promesa que Dios le hizo al pueblo adventista, que no va a seguir como el ángel de la Odisea, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, sino que cuando escuche el mensaje de Elías y vuelva a conocer la verdad, Dios va a empezar a hacer esta obra en él, como leemos en Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en el nuevo pacto. No es judío el que lo es exteriormente. El que lo es exteriormente es parte de la descendencia de Abraham y del pueblo judío. Pero en la profecía se habla de otro tipo de judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo importante. Y en Juan, 1 Juan 3, 1 y el 14, Juan dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué nos tiene que dar Dios? Su amor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahora, ¿cuál es el testimonio de la iglesia primitiva? Que tenía el amor de Dios en el corazón y amaba a los hermanos. Por eso, como Juan dice, conocían a Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte, decía Juan. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos habían pasado de muerte a vida y lo sabían. Y sabían que eran diferentes, porque la obra de Dios se notaba en ellos. Como leemos en 2 Corintios 5 y 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, había una nueva creación. Y eso es lo que no tiene Ángel de la Odisea, que se cree rico, pero no conoce el Evangelio. Pero Dios promete dárselo. Por eso le manda al profeta Elías. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios que tiene que volver a manifestarse en el pueblo adventista. La obra que Dios hacía con los miembros de la iglesia primitiva se interrumpió cuando el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el pueblo que conocía a su Dios y dando muerte a los dos testigos. Pero volvería a reanudarse cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad.
Ahora, y ahora vamos a analizar los conceptos que aparecen en nuestra lección. ¿Por qué se habla de estos conceptos? El primer concepto del que se habla es el origen del pecado. Y hay que recordar lo siguiente. Cuando hablamos de este tema, debemos ser rigurosos al seguir las instrucciones de Dios a su pueblo en Deuteronomio, para que no caigamos en las trampas dialécticas de Satanás y sus siervos. ¿No? Porque fíjense que Satanás con sus trampas dialécticas engañó a los ángeles que lo siguieron. Y nosotros no somos más inteligentes que los ángeles. Entonces, para protegernos, Dios nos indica que no tratemos de ir más allá de lo revelado. Lo que tenemos que aceptar por fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y leemos en Deuteronomio también 29:29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué nos fue revelado por Dios? Que antes que Lucifer creara la maldad y se convirtiera en el padre de la maldad, no existían ni la maldad ni el pecado, y no existía riesgo de que alguien pecara. ¿No? La existencia de riesgo implica la existencia de la fuente de ese riesgo. Ahora, si yo corro riesgo de electrocutarme es porque hay electricidad. Pero cuando Dios creó a Lucifer, lo creó perfecto y no existía en él ningún riesgo. A esto que no podemos comprender y a cómo se originó el pecado en la mente de Lucifer se lo llama el misterio de la iniquidad, que Dios nos reveló, para que no nos confundamos, porque Satanás es muy hábil con sus artimañas. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Que antes que él creara, que Lucifer creara la maldad, no existía. Ahora, ¿cómo es eso que no existía? Entonces la gente empieza a filosofar, etcétera, etcétera, pero tenemos que creer a Dios lo que Dios dice y no tratar de meternos en lo que Él nos reveló, porque nos van a entrampar. Y leemos en Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Qué era el sello de la perfección? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, ¿cómo era su mente? Perfecta, y llena de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, que es un símbolo de el paraíso, el séptimo cielo, como lo llama Elena, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Entonces, ¿de quién está hablando? Un ser creado por Dios y que era el sello de la perfección. Tú, querubín grande, era un ángel, un querubín, protector, que estaba al lado del trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Qué significa eso? En todos tus pensamientos y en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No existía en el universo la maldad. No estaba en la mente de Dios. Ahora, es el misterio de la iniquidad. Apareció en la mente del príncipe de este mundo. Él la creó. Por eso se lo llama el padre de la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, después de eso, por sus pensamientos, la maldad fue creciendo y se llenó de iniquidad. Fuiste lleno de iniquidad y como resultado te transformaste en un árbol malo y pecaste. Y ahora había un árbol malo que estaba lleno de iniquidad. ¿Y qué quería? Quería que los ángeles lo siguieran, quería que conocieran su ciencia. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Y cuál fue el pecado de Lucifer? Lo encontramos en Isaías 14, del 12 al 15. El mismo pecado que el hombre de pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, cuando la maldad y la iniquidad se multiplicó en él, ¿qué quiso hacer? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Quiso ser semejante al Altísimo
quiso tener un trono y sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso se convirtió en el ángel del abismo. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Es un misterio. Pero antes no existía la maldad. Dios no la conocía, la maldad. Porque si Dios la hubiera conocido, hubiera existido antes que hubiera existido Lucifer. Ahora ese es el misterio en el que no tenemos que entrar. Tenemos que creer a Dios, porque si no nos van a entrampar. Ese riesgo no estaba relacionado ni con el amor de Dios ni con la libertad que existía en toda la creación. ¿Por qué? Porque si hubiera existido riesgo anteriormente, el pecado ya hubiera existido. El riesgo de que Lucifer pecara solo llegó a existir después de que él creara la maldad. Antes no. Cuando él creó la maldad y Dios le habló y vio a dónde iba a llegar con ese camino, él le advirtió que no siguiera ese camino, él siguió y pecó. Y luego de la caída de Lucifer, cuando él empezó a tentar a los otros seres creados a que siguieran su camino, ese riesgo se trasladó a toda la creación. Entonces, haciendo uso de la libertad que tenían, cada uno de los seres creados debió tomar una decisión consciente de a quién iba a creer y seguir, a Jehová o a Satanás. Esa es la misma decisión que todos los hombres deberán tomar cuando escuchen la plena predicación del mensaje del tercer ángel. Porque el conflicto es el mismo, la decisión es la misma. Entonces, el segundo punto, y esto es importante que lo tengamos en cuenta para construir sobre fundamentos sólidos. El segundo punto, concepto que aparece acá, es sobre la caída y el diluvio. Cuando Dios creó al hombre, aunque todo lo que él había creado, sí, si alguno tiene preguntas, interrumpan, cualquiera. Cuando Dios creó al hombre, aunque todo lo que él había creado era bueno en gran manera, en forma previa ya existía el pecado. Y como expresión de la libertad que existía en toda la creación, incluyendo la libertad de llegar a conocer la ciencia que Satanás había creado en su mente, Dios plantó en el huerto del Edén dos árboles simbólicos. El árbol de la vida, que era un símbolo del conocimiento que proviene de Dios, de lo que está escrito en su mente y en su corazón, que sería para el hombre fuente de vida eterna, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era un símbolo del conocimiento que proviene de Lucifer, de lo que él creó y está escrito en su mente y en su corazón, la maldad, la ley del pecado, cuyo conocimiento llevaría al hombre a seguir las pisadas de Satanás y a la muerte. Por supuesto, ese conocimiento no se encontraba en el fruto, que era bueno para comer. Ese era el conocimiento que Satanás les daría, porque no estaba en la fruta. Satanás les daría ese conocimiento, si ellos manifestaban que deseaban conocerlo comiendo el fruto. Ese era el tema, porque de ese modo, como en la oración centrada, ellos manifestaban que le permitían al príncipe de este mundo darles ese conocimiento. Luego de comerlo, Satanás les dio a conocer su ciencia y sus mentes y sus corazones se corrompieron y ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Se convirtieron en árboles malos que solo pueden dar frutos malos, como Jesús dijo. Mateo 12:35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Puede sacar algo bueno del tesoro malo? No. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó el diluvio? Los hombres se habían corrompido al extremo de que todos sus pensamientos eran de continuo al mal, como leemos en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, como la mente de Satanás se habían llenado de iniquidad. ¿Y qué pasó? Para proteger justamente la raza humana y para que se cumpliera su promesa, él rescató un remanente que fue chiquitito, pero llamó a todos los antediluvianos a entrar
y no quisieron. Ahora Jesús hace un paralelo con lo que va a pasar con nosotros, porque va a ser como los días de Noé. Pero volvamos un poco acá, ¿eh? Porque todo esto tiene un paralelo con nosotros, con la iglesia cristiana. ¿Qué pasó en el tiempo de la apostasía? Los apóstatas que hicieron la obra de Balaam crearon con cosas sacrificadas una doctrina, la doctrina de Jezabel, la doctrina que también lleva a los hombres que la tienen a conocer las profundidades de Satanás y a reflejar plenamente la imagen de Satanás, como los antediluvianos. Porque eso es lo que Jesús nos anunció que pasaría, y ese fruto se vio en la historia, como leemos en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en Apocalipsis 2, 20 y 24 nos muestra que lo que creó Balaam y después recibió la promesa, la oferta de Constantino, se convirtió en hombre de pecado, es lo que Jezabel enseña ahora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cuáles son? Las que tienen su copa, las que muestran, a las que llama Cristo. Pero vosotros, los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero el que tiene esa doctrina, ¿qué conoce? Las profundidades de Satanás, como los antediluvianos. Y Jesús dijo que nuestro tiempo sería como en ese tiempo. ¿Por qué? Porque habría muchos que tendrían la doctrina de Jezabel, ¿no? Por eso en este tiempo existe el riesgo real de que, creyendo los cristianos, adoremos a la imagen del dragón a la que adora la bestia religiosa. Entremos por la puerta ancha, nos convertamos en hacedores de maldad y lleguemos a conocer las profundidades de Satanás. Por eso la advertencia de Jesús. El próximo punto, porque va volando nuestra lección, salta a Babel y el llamado de Dios a Abraham. No a Abraham, sino a Abraham. Ahora, ¿qué pasó en Babel? Inspirado por Satanás, Nimrod creó los primeros ídolos y la primera religión pagana de la tierra, la religión común a todos los dispersos en Babel, a los que el Papa tiene el objetivo de volver a unir en el nuevo orden mundial, la bestia global que él quiere crear. Entonces, lo primero que haría es unir a todas las rameras para que unir a los dispersos de Babel, como él lo dijo. Y esto es justamente un artículo de Zenit, el órgano de difusión de la Iglesia Católica. Y este es un extracto, una frase que dijo en una conferencia hablando con los líderes políticos de África. Dijo el Papa, durante décadas el Consejo Pontificio que lo gestiona establece lazos, multiplica las reuniones y publica regularmente documentos con el fin de favorecer ese diálogo. ¿De qué está hablando? El diálogo ecuménico. La Iglesia trata de reparar la confusión de lenguas y la dispersión de los corazones nacida del pecado de Babel. ¿Qué quiere hacer? Unir a los dispersos en Babel, y lo dice abiertamente. ¿Pero quiénes fueron dispersos? Los paganos. ¿No? Y quiere unir a las rameras a las hijas de la Gran Babilonia. Además de crear el primer templo pagano, la primer pirámide, el primer sigurat, en cuya cúspide se unían el cielo y la tierra, Nimrod tenía el mismo propósito que el Papa, el propósito de crear en Babel la primera bestia, el primer estado que impusiera a los hombres la adoración de las imágenes a las que él adoraba, para que dejaran de existir en la tierra hombres fieles a Dios. Pero Dios se lo impidió, como lo volvería a impedir en la última generación. Y los dispersó. Ahora, ¿qué pasó con los descendientes de Nimrod y de los hijos de Dios en tiempo? Algunos quedaron en Ur de los Caldeos, donde estaba Abraham. ¿Y qué pasaba en Ur? Se habían convertido en idólatras. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, el pueblo de su ciudad, incluyendo a su padre, ya se había corrompido con el paganismo. Ahí estaba el famoso sigurat del Ur de los Caldeos, que es la copia de la Torre de Babel. ¿Qué deseaba hacer Jehová? Quería preservar a un pueblo del que venía el Mesías y pudiera cumplir la primera promesa del Evangelio, que se encuentra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, le habla Satanás a la serpiente, y la mujer. ¿De qué mujer?
Una mujer que daría a luz hijos, porque tendría una simiente. Y entre tu simiente, los hijos de Satanás, por Satanás tendría hijos que llegarían a conocer las profundidades de él, que conocerían la ciencia del bien y el mal, y la simiente suya, los hijos de esta mujer. La simiente de esta mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿cuál es el primogénito de esta simiente? Es Jesús. Pero no es el único, porque él tendría hermanos, y todos sus hermanos serían hijos de esta mujer, la mujer vestida de sol que aparece en Apocalipsis 12, y que clamaba en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque siempre sería perseguida cuando estuviera por dar a luz. El Mesías sería un hombre, como dice la profecía, que descendiera de Adán y Eva, y cuando Abraham creyó y obedeció a Dios, Dios le hizo una doble promesa. Primero, le cambió el nombre Abraham por Abraham, padre de multitudes, y le prometió que haría de él una nación grande, cuyos hijos llegarían a ser como la arena del mar. Y la segunda promesa es que le prometió que el Mesías sería su hijo, y que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo a la descendencia de Abraham, incluyendo a su nación. Al hacer esta promesa a Abraham, como lo indica Pablo, Dios también hizo un pacto con el Mesías. Y vemos dos párrafos de Génesis. Primero Génesis 12, el 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esa es la primera promesa. Y esa es la nación judía, es el Israel, justamente el pueblo de Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas, y además de eso, en ti todas las naciones de la tierra. En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esa promesa la explicita mejor en Génesis 22, 14 al 18, cuando Abraham lleva a Isaac y lo ofrece en el monte Moria. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Dios proveyó el cordero. Porque ningún hombre tendría que morir, sino el cordero de Dios. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahora viene la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, esta segunda parte, ¿a qué se refiere? La primera es clara: Dios iba a multiplicar como la arena del mar a los descendientes de Israel. Pero la segunda, como lo dice Pablo en Gálatas 3, 16, 19, se refería a Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya a las simientes, a los hijos de Abraham, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, ¿qué le estaba prometiendo Dios a Abraham? Que el Mesías vendría de él. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque esa es la promesa para Jesús, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra si triunfaba, si llegaba a ser el Cordero de Dios, que expiaba el pecado del mundo. Entonces, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Y cuándo lo ratificó ese pacto? Cuando le dio la promesa a Abraham. La ley, o sea, la ley de Moisés que vino en Sinaí, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, porque si la herencia es por la ley de Moisés, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa, hasta que viniera el Mesías, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, la ley de Moisés es el ayo, es la ayuda que Dios le dio a ese pueblo,
que sacó de Egipto y que era paganos y estaba adorando a los dioses de Egipto, hasta que viniese el Mesías. Pero cuando venía el Mesías, el pacto ratificado por Dios para con Cristo, que en su simiente, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, se empezaría a implementar. Y las promesas de ese pacto es que, como lo hizo en Jesús, Dios escribiría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, y habría un pueblo que lo conocería. Pero, a diferencia de la distinción que hace Pablo, en la lección del martes 28 de septiembre se confunde a la simiente de Abraham con el pueblo de Israel. Ahora, y esto es típico de un hermano judío, que Clifford es judío, porque ellos tratan de ver a la simiente de Abraham verse ellos, pero no es así. La promesa de Dios está hablando del Mesías, no del pueblo de Israel. Ahora, la primera parte de la promesa se cumplió cuando Dios llamó a su pueblo a salir de Egipto. Lo liberó de la esclavitud de Egipto y por medio de Moisés lo llevó a Canaán. Y ahí estableció esa nación. La segunda parte empezó a cumplirse cuando vino el Mesías. Fue establecido el reino de Dios y los hombres de todas las naciones empezaron a ser llamados a salir del mundo, a salir de Egipto y a entrar en el reino de Dios, el antitipo de Canaán, para que Dios nos libere de la esclavitud del pecado. Porque esa es la promesa del nuevo pacto. Liberarnos de la ley que Satanás escribió en nuestra mente y en nuestro corazón y que somos esclavos de esa ley. Y aquí hay una clara profecía. Hay un tipo y un antitipo. Y esto es lo que vamos a estudiar también. El tipo. ¿Cuál es el tipo? La liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? La liberación de la esclavitud del pecado, porque son dos esclavitudes distintas. Uno era la esclavitud de Egipto, donde el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios que lo hacían trabajar para ellos. Y el antitipo es la liberación de la esclavitud del pecado, porque somos esclavos del pecado. ¿Dónde está el pecado? Está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo actuamos? Sacamos de lo que tenemos escrito en la mente y el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y somos esclavos de qué? De lo que tenemos escrito en la mente y el corazón. Y Dios prometió cambiar eso. Y estaba el Cordero de Pascua, porque el primer Cordero fue sacrificado en Egipto por los padres de familia, antes de la liberación. ¿Y cuál es el antitipo del Cordero de Pascua? El verdadero Cordero. El antitipo es el Cordero de Dios, es Jesús. Y ahí había una casa, el padre de familia, y tenía una puerta. Y el padre de familia tenía que pintar los postes, el dintel de su casa, de la puerta de su casa, con sangre del Cordero. ¿Cuál es el antitipo? Es la casa de Dios, el lugar santuario, el lugar donde Dios invitaría a su pueblo a entrar, porque tendríamos que entrar en la casa de Dios. Y el que entraba en la casa del padre de familia para ser liberado de la esclavitud de Egipto tenía que haberse vestido con una túnica limpia, haberse calzado los pies con las sandalias, tenía que estar preparado para ser liberado y tenía que comer la cena de Pascua en forma apresurada. ¿Qué tenía que comer? Cordero asado, el cordero de Pascua que había muerto había que comerlo, con panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, ¿cuál es el antitipo de esta cena? ¿Cuál es la verdadera cena de Pascua? Lo que Dios nos daría a comer, la carne del verdadero cordero. Pero ¿cómo nos daría a comer el verdadero cordero? Porque tendríamos que conocer al cordero y tendríamos que saber cómo venció para tener la fe de Jesús y poder seguir sus pisadas y ser transformados por Dios a la imagen de Jesús. Tendríamos que comer panes sin levadura. ¿A quién tendríamos que comer? Como dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, va a tener vida eterna. Tendríamos que comer al verdadero cordero para ser transformados a imagen de Jesús. ¿Y por qué las hierbas amargas? Como dice Pablo, le dice a Timoteo, todo el que trate de vivir piadamente sufrirá persecución, porque la mujer vestida de sol cuando está por dar a luz es perseguida. Y cuando en la última generación, porque dejó de dar a luz cuando se echó por tierra la verdad, y cuando en la última generación fuera recuperada la verdad, y la mujer
volviera a dar a luz, nuevamente, daría a luz en la angustia, sería perseguida. Y habría angustia en el tiempo del alumbramiento de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significan los 7 días de los panes y levadura? Cuando el pueblo de Israel tenía que comer panes y levadura. Es un símbolo. ¿De qué? Es un símbolo, esos 7 días, del tiempo en que vas a recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios, cuando ese pueblo llega a ser como el Mesías, un pan sin levadura, porque los panes de la mesa de la proposición de Dios, porque Dios la quiso explicitar así, en forma simbólica, van a ser 12 panes, su pueblo, que va a estar de nuevo como sin levadura y ungido con aceite, porque ese es el símbolo de la promesa de Dios. Van a ser como el primogénito entre muchos hermanos, y esa es la promesa de Dios. Ese es el Evangelio del Reino de Dios en símbolos. Y siguen los paralelos, que después los vamos a estudiar. Como Dios le mostró a Elena de White, y lo estudiaremos en estas lecciones, el pueblo adventista recorrería el camino que es el antitipo del camino que recorrió Israel de Egipto a Canaán, incluyendo a sus 2 apostasías, y a los 40 años que Israel vagó en el desierto, antes de poder entrar en Canaán. Y eso tenemos que conocerlo porque es verdad presente para el pueblo adventista. El próximo punto que toca nuestra lección, y el último que vamos a analizar, es el pacto del Sinaí. Y acá hay que decir lo siguiente: contrariamente a lo que muchos indican, que la ley del pacto del Sinaí, que el pueblo de Israel se comprometió a cumplir solo los 10 mandamientos, esto no es así. ¿Porque alguien puede cumplir la ley de Dios si no está escrita en la mente del corazón? No. ¿Dios le iba a pedir a su pueblo que haga algo imposible? No. Dios no le pidió algo imposible. Por eso, sabiendo que no podía cumplirlo, le dio la ley y la gracia. El pueblo de Israel, como nosotros, era un pueblo pecador que no podía guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque no tenía esa ley escrita en la mente del corazón. Siendo árboles malos y esclavos de la ley del pecado escrita en sus mentes y en sus corazones, no podían dar frutos buenos. Ahora, eso cambiaría en el nuevo pacto. El pueblo de Israel se comprometió a cumplir todo lo que Dios estableció en la ley de Moisés, que incluía la ley de la gracia, por medio de la cual, si tenían fe en Dios y hacían lo estipulado en la ley de la gracia, el pueblo de Israel iba a ser justificado y limpiado de la culpa de sus pecados, de la violación de los mandamientos de la ley moral. Esos son los libros que Moisés roció con la sangre del pacto, como dice el autor de Hebreos. Leemos en Hebreos 9, 19 al 20. Habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué anunció? No los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos de la ley. ¿De qué ley? Lo que Dios le mandó, del pacto. A todo el pueblo, tomó la sangre y roció el mismo libro. ¿Qué libro? El libro de la ley. El libro que le leyeron a Josías, el libro que tiene justamente el Pentateuco. Y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Y qué tenían que guardar ellos? Como dice Malaquías, la ley de Moisés, donde hay ordenanzas y leyes para todo Israel, no solamente los 10 mandamientos. Y leemos en Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esa es la promesa de Dios. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Y qué implicaba guardar el pacto? Cuando alguien pecaba y los 10 mandamientos le mostraban que había pecado, tenía que seguir el camino de la gracia, tenía que arrepentirse, tenía que reparar el daño. Y una vez que había reparado el daño y se había reconciliado con su hermano, el que le había hecho daño, podía ir a la presencia de Dios. Y el perdón era seguro. E iba a ser justificado y los pecados iban a ser quitados de él y trasladados al santuario, y él se iba a ir limpio, justificado. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y leemos en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿qué se establecía la ley de la gracia? Que el pecador,
que iba a la presencia de Dios arrepentido y con fe, confiando en que Dios lo iba a limpiar. Y habiendo hecho lo que decía la ley y la gracia, iba a ser limpiado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, que había establecido ese camino, el camino a la ley y la gracia, y por la fe del pecador en la promesa de Dios. Y el justo por su fe vivirá. Porque la fe no es nueva, no es del nuevo pacto. Siempre el justo vivió por la fe. Esto cambiaría cuando viniera el Mesías y llegara el tiempo del nuevo pacto. Cuando Dios empezara a escribir su ley en la mente y el corazón de todos los que lo buscaran. Y a la última generación del pueblo de Dios se le hace la misma promesa que a la iglesia primitiva y al pueblo de Israel, a los que llegarán a ser el especial tesoro de Jehová en el día en el que él actúe, como leemos en Malaquías 3, 16 al 18. Entonces, cuando Dios le manda el profetaría a su pueblo, y la gente, su pueblo empieza a decidirse entre Jehová o Baal, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué tienen que hacer? Darle alimento a tiempo a sus hermanos, tienen que hablar. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, no a Baal, a Jehová, y para los que piensan en su nombre, porque si quieren tener su nombre escrito en la frente, tienen que conocerlo. Y serán para mí especial tesoro. La promesa que le hizo a Israel. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré. ¿Por qué? Porque es un pueblo pecador, que estaría en la condición del ángel de Odisea, sin saber cuáles son los pecados que está cometiendo. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. O sea, van a ungir sus ojos con colirio y van a ver. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y las diferentes apostasías que hubo en el pueblo de Israel en el camino de Egipto a Canaán son un tipo de las apostasías que habría en medio de la iglesia remanente, hasta que en su última generación, como Israel en Canaán, una parte de ella entrará en el reino de Dios. A todas ellas, a todas estas apostasías y todo lo que pasó, y a las enseñanzas y demostraciones que nos dejaron, las estudiaremos durante estas lecciones. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.